un poco atrasados. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo le está Hola, yendo profe. con los comprobantes? ¿Cómo está Andy? Empezaron con los comprobantes, les sirvió la clase pasada, ya están avanzando, terminando todo, haciendo el ajuste por inflación. Bien, profesor, muy bien. Sí, estamos avanzando un poco. Bueno, me alegro. ¿Tienen alguna duda de algo puntual? Nosotros estábamos viendo justo los anticipos, el comprobante, cuando dice que se entrega un anticipo sobre un lote evaluado en 140.000 y el 60% de ese lote, ay, no me estoy acordando bien, el 60% de ese lote, a ver, estoy abriendo acá. Dale. El anticipo congela precio y corresponde al 60% del lote de productos. Ujú. Entonces, bueno, digo, ahí no sabíamos cómo seguir, pero ¿Qué cosa? ¿La registración del anticipo? sí, sí, sí. El, la factura dice que es un anticipo por 200.000. Ajá. Y bueno, y tenés que registrar eso. Los 200.000 Ajá. y el 60%. Y no, y seguro esos 200.000 son el 60% del precio de venta. Ah, ah, bueno, profe. Fíjate de hacerlo así. ¿Alguna otra consulta, chicos? Sí, profesor, sobre el tema préstamo de noviembre, creo que es eh, Ajá. con los intereses. Préstamo de noviembre. Ah, ¿había un préstamo? Ya no me acuerdo. A ver, espera. No, en noviembre no hay un préstamo. No me expresé mal, profesor, es el pago con cheques diferidos. Ah, sí. Ujú. Cobraste con un cheque diferido. Exactamente. Ujú. Ajá. ¿Y qué pasa con eso? Ay. Em, ¿Cómo tomo ahí los intereses? Y nada, y los tenés que calcular. Bueno, O sea, ahí se te da la tasa pactada. Un poco lo que vamos a ver hoy. bueno, bueno. Jessy, sí. Toda la facturación es base imponible para el impuesto sobre los ingresos brutos. Menos notas de crédito si hubiera. Profe, tengo una consulta sobre la luz y el agua, el internet quiero decir. Ajá. El reconocimiento, ¿hacemos un día antes o el mismo día nomás del pago? No, vos devengás a fin de mes y ya pagalo ahí. Asumís que lo pagás en ese momento. Ah, bueno, dale. Bueno, chicos, bien, están avanzando. ¿Alguna otra persona que tenga duda? Hablen, pregunten, miren, que si el examen se hace presencial, a los que no participan en clase, yo no les voy a ayudar en el examen. Solo Leonor, Andy.
Jimena, no sé si es de esta comisión. No, profe, soy de la D. Ah, entonces no te puedo ayudar. Bueno, no hay más dudas entonces. Bien. Vamos a comenzar entonces con el módulo. Son varios de la B, ok. Profesor, antes que empiece con el módulo, le quiero hacer una preguntita A ver. sobre el trabajo práctico de nuestra comisión, que es el trabajo en tareas. Ujú. Mi duda surgió que dice el porcentaje es por 1000, pero dice que no me acuerdo si es un préstamo ahora, creo que es un préstamo, y dice que se va a pagar en 4 años 5.000 pesos. Sí. Entonces nosotros tomamos esa tasa anual. Déjame, a ver, aguantame que miro porque no lo tengo presente. Profe, eso está en tareas. Sí. Sí, en tarea estás. Oh. Vayan completando los casos de tareas, chicos, porque si llega a ser un examen presencial y con el límite que hay de gente, se van a poner más filosos en quién puede rendir y que no. Ya, para el primer examen rindió gente que no correspondía. Completen las tareas. Estamos hablando de caso a la estrella y caso a los arenales, ¿no? Sí, la última tarea que tuvieron. A ver, no sé si yo estoy viendo una que ustedes no pueden ver. Sí, no, yo estoy viendo todo. ¿La del módulo 7? Sí, profesor. A ver. Préstamo de 10.000. Sí, la tasa es 34,9034 anual. Entonces esa tasa tenemos que tomar para hacer el cálculo anual. Claro. Muchas gracias, profesor. Disculpe la molestia. No, de verdad. Un segundito. Bueno, entonces, comenzamos. Vamos a comenzar hoy con el módulo de créditos, justamente el módulo 7. ¿Sí? Entiendo que ya están dando la teoría de esto. Necesito que me cuenten, así sé qué es lo que están dando. ¿Quién habilita el micro y me cuenta más o menos, o va aportando por el chat, qué están dando de créditos? ¿Ya dieron medición inicial? ¿O no dieron nada de créditos y están todavía en bienes de cambio?
Leandro, ya dieron créditos, ok. Medición periódica, ¿ya dieron algo? Hasta medición inicial. Ajá. Bueno, vamos a dar entonces un ejercicio de medición inicial y si tenemos tiempo vamos a dar otro de medición inicial y medición periódica, ¿sí? Entonces, dentro del módulo 7 de cuentas por cobrar y deudas, vamos al caso 7.1. Ahí les comparto pantalla. ¿Ven, no es cierto? ¿Se ven? Sí, no. Bueno, antes de ir a la medición, vamos a charlar un poquito. A ver, nosotros durante la etapa del primer parcial ya habíamos empezado a hablar de medición inicial de créditos, que es lo mismo que medición inicial de pasivos, porque un crédito es la otra cara de un pasivo, ¿no es cierto? Si yo tengo un crédito, alguien tiene una deuda, es lo mismo visto desde otro lado. Entonces, ¿qué habíamos dicho de cuál era la medición inicial que tenía un crédito? Supongamos la cuenta de deudores por venta, documentos a cobrar o los valores diferidos a cobrar, el crédito que ustedes quieran. ¿Cuál era la medición inicial? ¿O por cuánto debería figurar en ese momento en el que nace el Valor crédito? de contado, profe. Valor contado. Ok, ¿alguien opina otra cosa? Valor financiado. Claro, vos tenés dos mediciones. La medición inicial, que es la registración, digamos, que vos haces cuando nace, cuando das de alta el pasivo o el activo en tu patrimonio, digamos. Tenés que darlo de alta por un valor. Entonces, calculás ese valor y esa es la medición inicial. La medición periódica es cualquier medición, digamos, cualquier cálculo del valor del activo o del pasivo en un periodo posterior al de la medición inicial, por ejemplo, al cierre del ejercicio, que sí o sí tenés que medir los elementos del patrimonio, pero no necesariamente al cierre. Ya vimos que cuando vamos a dar de baja un activo o un pasivo, hay que saber por qué valor tenemos que dar de baja y eso implica hacer una medición. Y sí, pueden haber diferentes tasas, ahora vamos a ver algunas y en todo caso vemos si es de lo que estuvo hablando el profe. Pero como dice Maximiliano, la medición inicial es al valor de contado, ¿sí? Y lo que hablamos desde que empezamos a dar clases, al menos que están ustedes dando clases conmigo, es que si bien el crédito se registra a valor financiado, a valor futuro a cobrar, se registra junto con una cuenta regularizadora, llámese como se llama, por ejemplo, intereses positivos a devengar o cual sea el nombre que tengan, ¿sí? Entonces, como existe su regularizadora, la medición está conformada por la cuenta principal menos la regularizadora, ¿sí? Si hubiera, no sé, otra regularizadora, por ejemplo, la previsión para deudores incobrables, que ya hablamos que regulariza también el crédito, también habría que considerar para calcular la medición. Bueno, eso ya sería más medición periódica que otra cosa, digamos. Sí, pero bueno, está bien lo que dice Maximiliano. ¿Cuándo tomamos el valor de contado? Cuando este valor de contado existe, ¿sí? Y no solamente existe, sino que existen operaciones que se basan en él y es un valor conocido, digamos, ¿no? O un valor lógico, que tiene sentido. Ya habíamos visto, ¿se acuerdan? Cuando vimos, creo que era bienes de uso o una cosa así, que
podría llegar a existir un valor contado, pero si hay operaciones que no se basan en ese valor, es como que me dijeron nomás un valor contado por decirme algo. Si hay operaciones que no se basan en ese valor, que no existen, ¿sí? Entonces tenemos que igualmente estimar el valor de contado. Entonces siempre tenemos que tender al valor de contado. Con los créditos lo mismo. Si nosotros sabemos el valor de contado, registramos por ese valor, o sea, valor futuro menos la regularizadora me tiene que dar ese valor de contado. Si yo no tengo el valor de contado, lo tendré que estimar, ¿sí? Descontando con la tasa de interés aplicable, ¿sí? Y si el valor de contado existe, pero no es razonable o no tiene sentido, hay que estimarlo otra vez. A su vez, seguramente en teoría habrán dado diferentes tipos de créditos, ¿sí? ¿O no? ¿Qué créditos tenemos? Seguro que por venta de bienes o servicios teníamos algún tipo de crédito. Sí, Teníamos bueno, sí, puede ser. Los anticipos, sí, esos son tipos de crédito. El anticipo, si congela precios, sería un anticipo, un crédito en especie, sí, es cierto. Y también teníamos crédito por operaciones financieras. No sé si de eso hablaron. sí, hablamos. Bueno, ¿y a qué se refiere una operación financiera? ¿O qué tenemos que entender acá en créditos por operaciones financieras? O sea, si yo vendo mercadería, lo debo entender al menos en este rubro, ¿no? Como una operación financiera, valor monetario, dice Lisa. Eh, ¿Cómo, Lisa? ¿Valor monetario cómo? Yo tengo anotado que los aspectos para reconocer un crédito o una deuda en el ámbito financiero era la suma entregada o recibida. Bueno, eso aplica para el caso de el, el crédito por transacciones financieras. Cuando nosotros hablamos que existe una transacción financiera acá, y desde el punto de vista de un crédito, vamos a hablar de préstamos de dinero, ¿sí? Que no es lo mismo que vender mercadería a crédito. ¿Sí? Nosotros podemos vender mercadería a crédito y el cliente me va a deber el dinero acordado, ¿no es cierto? El valor de la mercadería más los intereses, más el IVA en todo caso. O puede ser que yo le preste plata, entonces esta persona me tiene que devolver lo que yo le presté más intereses, ¿no es cierto? Tal vez a eso se refiere Claudia cuando en el chat dice el precio del dinero en el tiempo. El precio del dinero en el tiempo son los intereses. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no solamente tenemos créditos por venta de bienes de cambio o por prestaciones de servicio, que los que ustedes ya conocen, sino también por préstamos de dinero, puede ser, ¿sí? Entonces, cuando el crédito, ¿sí? Se realiza, tenemos un crédito porque prestamos plata, ¿sí? Ahí tenemos que seguir, a ver si encuentro por acá en la guía. Les quería mostrar, la guía ustedes la tienen que estar leyendo ya. Esto. Acá tenemos la medición inicial del crédito. Si el crédito es por venta de bienes y servicios, se mide al valor precio de venta al contado, como dijo Maximiliano, ¿sí? Y si nosotros no sabemos el precio, tenemos que descontarlo a la tasa de mercado, la tasa aplicable, digamos, ¿sí? Ahora, yo les estoy hablando de transacciones financieras, en donde lo que prestamos nosotros es dinero. Entonces, acá la medición inicial, escuchen acá, la medición inicial del crédito va a ser la suma que nosotros entregamos, ¿sí? Esa va a ser la medición inicial. El crédito en el momento que nace vale lo que nosotros prestamos. O sea, en el futuro se le irán agregando los intereses, como siempre, ¿sí?
Siempre y cuando la tasa de interés que nosotros apliquemos sea una tasa de interés normal, ¿sí? O sea, una tasa de interés razonable, igual a la tasa de mercado o superior, digamos, ¿sí? Ahora, si nosotros prestamos dinero sin tasa de interés, o sea, no cobramos interés, o cobramos una tasa irrisoria, una tasa inferior a la tasa que normalmente se cobra, ¿sí? Ahí la medición inicial no va a ser la suma que yo entregué, va a ser lo que dice acá, la mejor estimación del importe a cobrar descontados a la tasa de mercado. O sea, tengo que ver cuánto voy a cobrar a futuro. Tengo que hacer como que si yo no conociera el valor de contado. Tengo que tomar el valor futuro a cobrar descontado a la tasa de mercado. ¿Sí? Esto solamente cuando la tasa que yo pacté es irrisoria o muy inferior a la tasa de mercado. ¿Se entiende? Entonces, por más de que yo sé la suma que entrego, obviamente, como la tasa es inferior a la tasa normal o no tiene interés directamente, la suma futura a cobrar la tengo que descontar a esa tasa de mercado y esa va a ser la medición inicial. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo habrán charlado, ¿no? ¿No estás de acuerdo? El profesor Ahora, había, ¿cómo? el profesor había dicho que se hacía la distinción entre créditos sobre bienes y los que prestan dinero. Es lo que estoy diciendo. Ujú. Sí, pero en el caso de los créditos de bienes, había dicho que estaban involucrados con un aumento o una disminución del costo. Ajá. Sí. Vamos con la duda primero de Elisama. Estamos hablando de préstamo de dinero. Entonces, suponte que la tasa que normalmente se cobra por prestar dinero es del 5%, ¿no? Entonces yo a vos voy y te presto 10.000 pesos, ¿sí? Pero yo no utilizo una tasa del 5%, que es la que usualmente se cobra. Yo te lo presto a un 3%, ¿sí? Ahí pasa lo mismo que vimos con los bienes de uso en la medición inicial. Ahí la tasa que yo te estoy cobrando es inferior a la tasa de mercado. Puede haber alguna operatoria oculta, digamos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en ese caso es calcular el valor razonable del crédito, que va a ser el valor futuro a cobrar, lo que vos me tenés que pagar en el futuro, descontado de la tasa de mercado. ¿Sí? Suponte que si yo te presto, eh, si yo te presto 10.000 pesos y te cobro, suponte, bueno, ahora igualmente lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, si la tasa de interés que yo cobro por préstamo de dinero siempre es inferior a la tasa de mercado, el valor de contado lo tengo que estimar con el valor futuro descontado con la tasa de mercado. Sin interés quiere decir eso, que yo te digo, ¿sabes qué? Te presto 10.000 pesos y ahora a 6 meses y en 6 meses devolveme los 10.000 nomás. ¿Sí? En realidad siempre existen intereses cuando transcurre tiempo, digamos. Entonces, en ese caso, tenés que igualmente tomar los 10.000, que va a ser el valor futuro que me vas a terminar pagando, porque en teoría no hay interés, y eso descontarlo y calcular un valor contado, digamos, a eso se refiere. No sé si, ahora lo vemos en un ejemplo, pero no sé si más o menos me siguen. Y si la tasa pactada es superior a la de mercado, no pasa nada. Si la tasa pactada es superior a la de mercado, entonces yo simplemente registro la medición inicial del crédito, va a ser la suma entregada, como siempre, digamos. ¿Sí? Pero todo este quilombo es solamente para los préstamos de dinero, ¿sí? No aplica para la venta de mercadería o prestaciones de servicio. Les aviso porque algunos a veces van a esas academias que andan por ahí, que ahora hay un montón encima, y les enseñan que
que esto aplica para todo y no es así. ¿Ok? Eso respecto a medición inicial. Medición periódica, ustedes me están diciendo que todavía no lo vieron. Vamos con el ejercicio de medición inicial y después hablamos, si podemos, de medición periódica. Entonces, para este ejercicio vamos a ver el caso de la actividad 7.1. ¿Sí? Medición inicial de cuentas por cobrar. Dice, considerando las siguientes operaciones realizadas por Mesopotamia S.A., se solicita identificar el tipo de crédito, fundamentar la medición a aplicar, según normas contables vigentes, y determinar la medición inicial. ¿Sí? Bien, entonces hay 3 operaciones. Operación 1, venta a 60 días, o sea, 2 meses, por 12.000 pesos. Precio de contado para las mismas mercaderías, 10.000. ¿Sí? Conocido en base a operaciones efectivamente realizadas. ¿Sí? Entonces, yo voy a vender a 60 días a 12.000. ¿Sí? El precio de contado de 10.000 es conocido y hay operaciones que se realizan a ese precio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la medición inicial de este crédito? ¿10.000? 10.000. 10.000, ok. 10.000. Es un crédito por venta de bienes, ¿no es cierto? Y la medición inicial es 10.000 porque la medición inicial debe ser el valor de contado y este valor de contado es conocido, existen operaciones, aplica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los intereses acá? ¿Cuánto valen? 2.000. 2.000. Bien. ¿Cuál es la tasa de interés que me están aplicando acá? No tiene. No, ¿cómo no va a tener? No está explicitada, pero tiene. Es implícita. ¿Cuál es si alguien les pregunta, a ver, ¿qué interés te están cobrando? ¿Cómo es? El valor futuro dividido el precio de contado. Valor futuro dividido precio de ¿El contado. 20%? Valor futuro dividido precio de contado es 1.2. Y ahora, menos 1, ¿no es cierto? Y ahí me queda 0.2, que es pasado a porcentaje. 20%. Como dijo el compañero, el 20%, ¿no es cierto? Entonces, si yo sé los intereses, que en este caso son 2.000, a sacar la tasa, y esto es así para cualquier cosa, tengo que dividir esa variación, que la variación entre 12 y 10 es 2.000, dividido el valor de contado. Y me da el 20%, ¿no es cierto? O hago el valor futuro sobre el valor de contado menos 1. Lo mismo. ¿Sí? Entonces acá me están cobrando un 20% de interés. El 20% es para los 60 días. ¿Sí? Si yo quisiera calcular una tasa mensual, tendría que calcular una tasa equivalente mensual. ¿Ya están dando matemática financiera? En el otro cuatrimestre. ¿De cuatrimestre? Bien. Ahora vamos a ver cómo registramos esto, pero ya sabemos que la operación se registra, o sea, en mi contabilidad tiene que figurar a 10.000. Vamos a la operación 2, que va a ser esta misma operación sin precio de contado conocido y conociendo que la tasa efectiva mensual es del 4%. Entonces, yo vendí a 60 días a 12.000 pesos, pero no sé cuál es el precio de contado. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Descontamos. Descontamos con esta tasa, ¿no es cierto? Y ahí estimamos el valor de contado. ¿Ok?
Bien. Vamos a registrar estas dos operaciones. La primera eran los 10.000 pesos de contado, 12.000 a cobrar y 2.000 pesos de interés. Entonces, deudores por ventas, 12.000. Ventas, obviamente, siempre netas de descuentos, intereses, bonificaciones y demás, 10.000. Y los intereses a devengar, intereses positivos, 2.000. Entonces, la medición inicial es 10.000 o no. ¿Es 10.000 o no la medición inicial? Esto habíamos visto. Maximiliano, vos sabés. Estoy registrando 10.000. ¿Cómo, profe? Estoy registrando la operación a la medición inicial de 10.000 que dijimos acá en este asiento. No. Pero por más que sea 12.000, la medición inicial es de 10.000 o no. Sí, pero ¿dice 10.000 o no? Dice 12, pero se mira con la regularizadora. Ah, entonces sí. Claro. La medición inicial es 10.000. Lo que pasa es que hay que ver neto de su regularizadora. Ahí sí es 10.000. ¿Sí? Este es el caso 1. El caso 2, lo mismo. Tenemos los 12.000 pesos a cobrar con una tasa del 4%. ¿4% era? 4% mensual. ¿Sí? Entonces, hacemos el descuento. Los 12.000 dividido 1 más la tasa 0,04 o 4% lo mismo, elevado al tiempo. ¿Cuánto era? Elevado a la 2 meses. Ahí tengo el valor estimado de contado. ¿Sí? Que es este, que está acá. 11.094,67. Ese es el valor de contado. Y los intereses son la diferencia, ¿no es cierto?, entre el valor futuro a cobrar menos, bueno, que está ahí ya, menos el valor contado. Estos son los intereses a devengar. Entonces, tengo los deudores por venta de 12.000, tengo los intereses negativos, positivos a devengar, las ventas que registro por su valor de contado, pero la medición de los deudores por ventas también está su valor de contado porque siempre miro las dos cuentas que representan los deudores por venta. ¿Ok? Esto más de lo mismo de lo que vienen haciendo. ¿Alguno en esto tiene una duda? Ya a esta altura tenemos que tener clarísimo que las cuentas se miran con su regularizadora. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a la operación 3. Por un préstamo otorgado a un tercero independiente a 120 días de plazo por 12.000 pesos. ¿Sí? Nosotros le prestamos 12.000 pesos con una financiación del 1% mensual. O sea, por mes le vamos a cobrar un 1%. Hasta ahí todo bien. Pero resulta que la tasa efectiva mensual del mercado es del 3%. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hacer vamos a ver de dos formas. Nosotros prestamos 12.000 pesos. ¿Sí? Esto es lo que nosotros, la suma entregada. ¿Sí? Al cabo de estos 4 meses, ¿cuánto vamos a cobrar? Supongamos que, bueno, le vamos a cobrar el 1%. Entonces, vamos a volver a calcular por acá. Serían los 12.000 por el 1%, 1 más 0,01%, elevado a la 4 meses. ¿Sí? Este es el importe futuro a cobrar, ¿no es cierto?
lo que dice acá. ¿Estamos de acuerdo? Presté 12.000, al cabo de los 4 meses, yo voy a cobrar 12.487. ¿Sí? Entonces, los intereses son de... Profe, disculpe, hay una pregunta en el chat. No entiendo por qué hay que mirar con la regularizadora. Sé que se hace así, pero no por qué. ¿Por qué? Por un lado, porque decidimos registrar así. A ver, aplicando la lógica, olvidemos, ¿no?, de la regularizadora, ¿sí? Cuando se concierta una operación a crédito, no transcurrió ningún plazo de nada. Entonces no se devengan intereses. Si no se devengaron intereses, porque no transcurrió tiempo, entonces el crédito en ese momento, en ese punto del tiempo, vale el valor sin intereses, o sea, el valor de contado. ¿Sí? A medida que empieza a transcurrir el tiempo, los intereses se van devengando y el crédito vale más. Lo mismo aplica para los pasivos. Por eso, la medición es al valor de contado. Nosotros acá, por una cuestión de técnica contable, decidimos, cuando registramos un crédito, reflejarlo en 2 cuentas, en una principal y una regularizadora. Podríamos decidir no usar la regularizadora y directamente registrarlo por su valor de contado, y a medida que se devengan los intereses, ir aumentando el valor del crédito. Supongamos, la venta es por 10.000 pesos a 30 días, supongamos. Entonces yo voy a hacer, suponga que es 10.000 pesos al contado y 300 pesos de interés. Entonces, si yo decido no usar regularizadora, podría decir deudores por venta 10.000, a ventas 10.000, porque ese es el valor de contado. Y al cierre del mes, cuando transcurren los 30 días, decir deudores por ventas 300, a intereses positivos. Entonces, si yo mayorizo en ese momento, deudores por venta va a valer 10.300, que es el valor contado más los intereses devengados. Llego a lo mismo, ¿sí? Llego a lo mismo que tomar el valor futuro y netear del saldo de la regularizadora. No sé si me siguieron. ¿Por qué usamos una regularizadora? Es un tema de contable, digamos, ¿sí? Pero la lógica es, se netean los intereses no devengados porque justamente no están devengados, porque no hay tiempo que haya transcurrido. Claro, la regularizadora, digamos, profe, refleja los intereses, esos intereses que todavía no están devengados. Claro. Entonces, si yo a un valor futuro le resto, está muy bueno lo que decís, porque si yo a un valor futuro que tiene intereses, le resto los intereses que no están devengados, por diferencia me queda el valor que sí tiene intereses que ya se devengaron, que es lo que a mí me interesa. ¿No es cierto? Si yo le quito lo que no está devengado, lo que me queda es lo que sí está devengado, que en definitiva esa es la medición. Valor de contado más intereses devengados. Y esa es la lógica, Emilio. Hay que mirar con la regularizadora porque la regularizadora hace lo que dice Maximiliano, te quita la parte que no se devengó, y a mí la parte que no se devengó no me interesa. Porque lo decidimos registrar así con una regularizadora. De hecho, en créditos en dólares, por ejemplo, a veces es mejor no usar regularizadora y directamente registrar por el valor de contado pasado a pesos, y a medida que se devengan los intereses ir aumentando el valor del crédito en dólares, por ejemplo. Y ahí no se usa regularizadora. Se podría usar, sí, pero va a ser un chino después ir ajustando la regularizadora por el tipo de cambio. No sé si me seguiste, Emilio. Ok. Les recomiendo que todas estas conclusiones, si les sirven, anótense porque después uno se olvida de... Bueno, entonces, estábamos en el caso de el préstamo de dinero, ¿no? Entonces, prestamos 12.000 pesos,
a una tasa de interés del 1% a 4 meses. Entonces, como siempre, digamos, aplicamos la fórmula que ya lo venimos aplicando desde el primer parcial, de interés compuesto, y tenemos de valor futuro a cobrar, por diferencia tenemos los intereses, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que esta tasa del 1% está todo bien y es igual a la de mercado, coincide, está todo perfecto, digamos, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué leímos recién que había que hacer? ¿Cómo se registraba? ¿Cuál era la medición inicial? ¿Se mide a lo que voy a cobrar realmente, profe? 12.487,25. ¿No? Sería el valor contado más sus revalorizadoras. ¿Cuál es la medición inicial? Valor futuro menos la tasa de mercado. No, porque si vos me decís así, yo entiendo que el valor futuro es esto y la tasa de mercado es el 1%, así que hago menos 1% así. Los 11.094, profe, ¿qué es la diferencia por No, los no, no, intereses? no, no. Todavía no estamos hablando de esto. Son los 12.487,25 menos los intereses de 487,25. Claro, entonces la medición inicial, ¿a qué es igual? A 12.000, profe. ¿Y qué es 12.000? Valor de contado. La suma entregada en este caso, que es lo que dice justamente la teoría por acá, que dice transacción por créditos en moneda, medición inicial, por página 11, por transacciones financieras, con porcentaje y tasa de intereses, esto es normal. Profe, pero en este caso decía que la tasa de interés no era la misma que el mercado, por eso yo dije lo otro. Sí, no, ya sé, pero yo les estoy diciendo, vamos a suponer que sí es igual. Vamos a hacer esa salvedad primero. Si llega a ser igual, aplicamos esta parte que dice, con interés normal, la medición inicial es según la suma entregada, ¿ok? Que son los 12.000 pesos, justamente la suma entregada. Entonces, si yo quiero registrar esto, ¿cómo registro? ¿Cómo registro esto? Entregué 12.000 pesos, voy a cobrar 12.487, pero la medición inicial tiene que ser a la suma entregada. ¿Cómo hago esto? Préstamos otorgados por 12.487,25 a caja a caja por 12.000 y a intereses positivos de vengar por 487,25. Estamos otorgados por esto. La caja por los 12 a intereses positivos a devengar, ¿no es cierto? Sí, profe. Por esto, ¿no? Entonces, la medición inicial va a estar dada por la cuenta principal menos su regularizadora, que va a ser 12.000 pesos, que es la suma entregada. ¿Por qué? Porque la tasa de interés acá estamos suponiendo que es una tasa de interés normal, ¿sí? Que el mercado aplica tasa de interés similar, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a suponer que acá, bueno, vamos a suponer lo otro. Vamos a hacer el caso donde el práctico dice, ok, la tasa de interés que vos cobras es el 1, pero la de mercado es el 3. Entonces, ahí, ¿qué dice la guía teórica? Dice, sin tasa de interés o menor a la normal, la medición inicial va a ser la mejor estimación del valor del importe a cobrar, ¿sí?
descontado a la tasa de mercado. Ya les dice acá todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Importe a cobrar, descontar a la tasa de mercado. ¿Cuál es el importe a cobrar acá? 12.487. Bien, tomo ese mismo importe, ¿no? Entonces, lo descuento a la tasa de mercado, que creo que lo tengo calculado. Vamos a calcularlo nosotros. Importe futuro a cobrar dividido 1 más la tasa de mercado elevado a la n, que acá es 4, ¿no? ¿Era eso lo que decía antes? 10, no. Ah, 1. No es 104, es 103. 11,094. 11,094. Está bien. Ok. A esto vamos a llamar valor razonable del crédito. ¿Sí? Valor futuro a cobrar descontado a la tasa de mercado. ¿Sí? Fíjense que yo entregué una suma de dinero, calculé el valor futuro a cobrar con la tasa que yo pacté, porque yo voy a cobrar lo que con la tasa que yo pacté. Yo no voy a cobrar otra cosa. ¿Sí? Y este valor futuro a cobrar, calculado con la tasa que yo pacté, que es el 1%, lo descuento a la tasa de mercado, que es el 3%. ¿Siguieron eso? Profe, ¿puede repetir eso? Sí. Estamos en un préstamo de dinero, es una transacción financiera, en donde tenemos una tasa pactada, que es el 1%. O sea, yo a esta persona, cuando me pague, me va a pagar este 1%. No me va a pagar otra cosa. Si yo cobré otra cosa, una tasa menor, lo que sea, es un problema mío. ¿Sí? Entonces, tengo el valor en la suma entregada, y con esa suma entregada calculo el valor a cobrar, ¿sí? Con la tasa pactada, que es el 1%, ¿sí? Esto es lo que yo le voy a cobrar a esta persona, o lo que esta persona me tiene que pagar al cabo de los 4 meses, ¿sí? Pero ¿qué me dice la normativa? ¿Qué me dice el modelo vigente? Ok, ¿sabes qué? Si la tasa que vos cobraste es muy inferior a la de mercado o no existiera, no tomes como medición la suma entregada, ¿sí? Toma como medición un cálculo con la tasa de mercado, eso te dice, ¿sí? Entonces, vamos a calcular eso. El valor razonable del crédito lo vamos a llamar, que va a ser el valor futuro a cobrar descontado, como si no conociéramos el valor de contado. Descontado, pero con la tasa de mercado. Si yo esto descuento con la tasa pactada, me va a dar, supongo, los 12.000. ¿Ven? Si yo descuento con el 1, que es la tasa pactada, me dan los 12. Bueno, yo no quiero hacer eso. Yo quiero descontarlo a la tasa de mercado. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la medición del crédito. No los 12. ¿Me siguen? Entonces, tienen paso número 1, identifico la suma entregada. Paso número 2, calculo con la tasa pactada el importe a cobrar. Paso número 3, vuelvo a estimar el valor de la medición inicial del crédito, descontando el valor del paso 2 con la tasa de mercado. Y esta va a ser la medición. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Si este es el valor futuro que... Profe, está pidiendo si puede repetir. Profe, ¿ese sería la medición inicial? Sí, estamos en medición inicial. El 11.094, ¿cómo lo obtuve? Tomando
el valor futuro a cobrar, que incluye los intereses con tasa pactada, descontar. Descontar quiere decir esto, hacer esta división. Descontado a tasa de mercado o a la tasa vigente en algún banco en el que yo opere. ¿Sí? Valor futuro descontado a la tasa de mercado, así se obtiene este valor. ¿Estamos? Bien. Pero todo esto lo hacemos siempre, no. Solamente cuando o no se pactaron intereses o la tasa de interés que aplicamos es muy diferente, muy inferior a la de mercado. ¿Sí? No siempre. Si está todo ok, es suma entregada, esa es la medición. Acá, la medición va a ser este valor razonable por todo lo que estamos diciendo. Entonces vamos a registrar. De mi caja salieron los 12.000 pesos, ¿sí? Y yo voy a cobrar los 12.487, que es este valor futuro a cobrar, ¿no es cierto? Yo voy a cobrar eso, no voy a cobrar otra cosa. Ocurre que mi crédito, si bien ya lo vieron, vamos a... Ocurre que mi crédito ahora no vale 11.094, ¿sí? Me falta netearle la regularizadora, los intereses a devengar, como siempre. Entonces, los intereses a devengar van a ser la diferencia entre, como siempre, entre el valor futuro a cobrar y el valor y su medición inicial, en este caso. ¿Sí? Estos van a ser los intereses a devengar. 1.392. De tal forma que si yo mayorizo esto, tengo el valor, los préstamos a cobrar menos su regularizadora y tengo los 11.094, que es la medición del crédito, ¿ven? Para eso estamos haciendo todo esto. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, obviamente el asiento no les va a cerrar. ¿Ven? No les va a cerrar. ¿Por qué? Porque ustedes vamos a reconocer, en este caso, operaciones financieras, cuando ocurre esto de la tasa, vamos a reconocer un resultado negativo por subsidio o por tasa subsidiada. Como subsidio no me gusta, pues, parece muy ámbito público. Tasa subsidiada, por ejemplo. ¿Sí? Que va a ser 905, que más allá que es la diferencia para que le cierre el asiento, en definitiva es este cálculo. ¿Sí? Es la diferencia entre el valor, la suma entregada y la medición inicial que yo estoy teniendo. ¿Sí? ¿Ok? Profe, ¿cómo sacó los intereses positivos de vengar que da 1.392? Intereses, como siempre se calculan los intereses. Valor futuro menos valor, menos medición inicial, digamos acá. Valor futuro menos medición inicial. Valor futuro, ¿cuánto es? 12.487. Esto es valor futuro. Medición inicial va a ser esta, ¿no es cierto? Esta es la medición inicial, ¿sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo que esta es la medición inicial? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si yo tengo este valor futuro registrado acá, algo le tengo que restar ese valor futuro, que va a ser su regularizadora, como ya sabemos, para que me quede esto. Entonces, justamente va a ser la diferencia. 1.392, que lo voy a registrar como intereses a devengar. Y después lo voy a ir devengando, no pasa nada. Ahí no se compliquen, devengo como siempre devengo. Pero cuestión de que cuando yo netee esto con esto, me va a quedar en mi medición inicial. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Profe, ¿por qué se da el subsidio otorgado? ¿Porque yo estimé de menos la tasa?
Claro, porque aplicaste una tasa inferior a la tasa, a la tasa de mercado. Por eso. Ok. Bien, estamos todos de acuerdo, ya sabemos medición inicial de créditos, ¿sí? Este chino es para préstamos de dinero, no para otra cosa, ¿sí? Profe, ¿y puede darse la oportunidad de que el subsidio dé positivo o no? Y para que dé positivo la tasa que vos aplicás, tenés que reconocer un subsidio por haber aplicado una tasa mayor a la tasa de mercado. La verdad que yo no lo registraría. O sea, si la tasa que vos aplicás es igual a la de mercado o superior a la de mercado, no haces todo esto. La medición es la suma entregada. ¿Sí? Claro, porque Perfecto, profe. si la tasa es mayor, el criterio es el otro, digamos, profe. Claro. Yo de paso les muestro la guía para que ustedes vean que, no sé si ustedes leen las guías antes de los parciales, pero acá está todo, digo. Bien. Gustavo, te preguntan algo en el chat. ¿Subsidio otorgado es un resultado financiero? Buena pregunta. No lo había pensado, a ver si lo pensamos ahora. ¿Es un resultado financiero? No. Hoy te digo no, déjame consultar. Pero no, para mí no. Es más económico que otra cosa. Pero en todo caso le consulto al contador y les digo la clase. ¿Es del ejercicio? Si el resultado es un resultado del ejercicio. Claro, cualquier resultado es un resultado del ejercicio. Y si no, ¿qué va a ser? Te pregunto bien, ¿no? Para entender el razonamiento. Porque podría ser algo financiero, profe, por eso. Sí, pero los resultados financieros son resultados del ejercicio también. Sí, claro, pero que no sea financiero, eso quería decir. Ah, sí, o es financiero o es económico. Sí, Para eso. mí, para mí, No me salió la palabra, disculpe, profe. no, está bien. Para mí es más económico que otra cosa. Pero resultado negativo, sí, sí, sí. Pero a veces la línea entre algo financiero y económico es muy delgada. Déjame consultar. Después aparece en punto eliminatorio en la parcial el subsidio es financiero o económico. Buena pregunta. Bien, esto es medición inicial. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a medición periódica, que es el caso siguiente, medición inicial y periódica. El 31/10, la firma El Lucero, dedicada a la comercialización de electrodomésticos, realiza una venta de 5 televisores a crédito, a cobrar en 5 cuotas de 2.000 cada una. ¿Sí? O sea, vende 5 televisores, ¿sí? Y 2.000 pesos, 5 cuotas de 2.000 pesos por cada uno de los televisores, ¿no? Pagaderas cada 30 días. El precio al contado de las mismas mercaderías que viene aplicando habitualmente es de 9.000 cada uno. ¿Sí? Y cierra el ejercicio el 31/12. Me dice que la tasa pactada implícita de la operación es esta, 3,6180, y la tasa de mercado es 2,5, tasa efectiva mensual. Entonces tenemos que identificar el tipo de crédito, fundamentar la aplicación de la medición inicial, determinar la medición inicial del crédito y registrarlo contablemente y después hacer la medición periódica, ¿sí? Bien. Acá tenemos un caso de crédito por venta en cuotas, ¿sí? En la empresa de referencia tienen una compra en cuotas, que es lo mismo que esto visto del otro lado. ¿Ok? Entonces tenemos 5 televisores a cobrar en 5 cuotas de 2.000 pesos cada una. ¿Sí? Entonces, 5 televisores en 5 cuotas de 2.000 cada uno son 50.000 pesos. Chequémoslo.
tenemos 2.000 pesos cada cuota por 5 cuotas. Esto es una tele. Y 5 teles es esto por 5, ¿no es cierto? Son estos 50. ¿Sí? Entonces, precio financiado en 5 cuotas de todo esto, de estas 5 teles, es 50.000 pesos. Y el precio de contado eran los 9.000 pesos que valía cada, cada televisor al contado por 5 teles, ¿no? Entonces, la diferencia, 5.000 pesos, son los intereses. Vamos bien hasta acá, ¿no es cierto? ¿Cómo se registra esto? Deudores por venta, a intereses, a devengar. Entonces, lo estoy reflejando valor de contado porque el 50 valor futuro menos su regularizadora son los 45, que es el valor de contado, que es la medición inicial. ¿Sí? Bueno, después la tasa de interés implícita es este 3,61, que para eso hay que aplicar una fórmula del Excel. No vamos a ahondar mucho más en esto, que es la fórmula de TIR, con el valor de contado y las cuotas, y me da esta tasa. Entonces, esta es la medición inicial. Más de lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? O algunos se perdieron. Sí, profe. Estamos de acuerdo, bueno. Vamos a medición periódica, pero antes de ir a la medición periódica, charlemos de medición periódica. A ver. Así como en los bienes de cambio había que analizar el destino más probable del bien de cambio, y en base a eso sabíamos que, y en base a las características del bien, digamos, sabíamos que había que aplicar o BNR o costo de reposición, ¿no es cierto? En los créditos hay que hacer un análisis similar, ¿ok? Entonces, el destino de un crédito puede ser... ¿Qué puedo hacer con el crédito? A ver, díganme ustedes. Cancelarlo antes de su fecha. ¿Quién va a cancelar? ¿La empresa, profe? El... Yo vendí las teles, ¿sí? Con lo cual esta persona, el cliente, me debe toda la plata. ¿Qué se puede hacer con ese crédito, digamos? ¿Qué opciones hay? Espero la fecha de vencimiento y cobro su vencimiento. Sí, esa es una opción. O negociar el crédito. O negociar el crédito. ¿Qué quiere decir? Que puedo ir, si el crédito está documentado, con algún pagaré o en cheques diferidos. La verdad que no, si es 100% cuenta corriente que está reflejada en una factura nomás, Silvia, ahí no sé si está Silvia todavía, pero no sé si se puede ir al banco y negociar eso, pero sí cuando hay un documento o cuando hay cheques. Entonces, puedo ir al banco y que me adelanten, sí, relacionado a los derechos a favor del ente, puedo ir al banco y que me adelanten el dinero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con un crédito? O puedo esperar a su vencimiento o negociarlo en un banco, en alguna institución financiera. Esos son los dos destinos del crédito. Y en base a lo que yo vaya a hacer con el crédito, va a ser el criterio de medición. En los bienes de cambio mirábamos si era de fácil comercialización, si su venta estaba asegurada o si no tenía características particulares, si era fungible en mercado transparente, ¿se acuerdan? Acá vamos a mirar la intención del ente, de negociarlo anticipadamente o no. Y si no lo va a negociar anticipadamente es porque va a esperar a su vencimiento. ¿Sí? Esto lo van a dar con el contador, pero yo les voy adelantando. Si ustedes quieren, anótense. ¿Sí? Bien. Acá vamos a hablar de medición al cierre. Entonces,
al cierre, yo estoy parado al cierre, ¿sí? Y tengo que saber si ese crédito yo lo voy a negociar anticipadamente después del cierre, obvio, o voy a esperar a su vencimiento después del cierre también, porque yo estoy al cierre con el crédito. Y les aclaro esto porque muchas veces ustedes ponen, sí, el crédito del cierre se negoció, y eso está mal, porque si un crédito se negoció al cierre ya no existe, porque se negoció, entonces no hay nada que medir. ¿Me siguen? O sea, acá, al cierre, el crédito existe, ustedes lo tienen, y la intención de negociarlo es después del cierre. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Es lógica, digamos, pero les aviso porque usted me canso de leer ese tipo de cosas así, y al cierre el crédito se negoció. No, no se negoció nada, de hecho están en suma y saldo. ¿Sí? Se va a negociar después. Lo que yo tengo que ver es qué políticas usualmente aplica el ente. ¿Sí? Y ya que estamos, ¿sí? No sé si leyeron acá la empresa de referencia. Dice, valores diferidos en cartera. Se negociarán, esto es 2021, empresa de referencia, ¿no? Se negociarán en enero de 2022. Que ella les está diciendo que hay que hacer lo que yo les estoy explicando. ¿Sí? Fíjense, empresa de referencia es 2021. Se negociarán en 2022, entonces yo ya sé que los valores en cartera se van a negociar y hay que hacer lo que estamos haciendo acá. ¿Ok? Bien. Entonces, con créditos hay que saber eso, si se van a negociar anticipadamente, después del cierre, eso anótense, después del cierre o no. Y si bien todavía no vamos a dar pasivos, pero ustedes cuando se les pide la explicación de los pasivos, dicen lo mismo. Agarran y dicen, sí, la medición periódica del pasivo. Hay que tener en cuenta si se va a negociar anticipadamente o no. ¿Tiene sentido eso? Porque todos lo escriben, ¿eh? No hay uno que no lo haga. ¿Tiene sentido decir que yo voy a negociar anticipadamente una deuda que tengo? Sería si tiene intenciones de cancelar la deuda anticipada. Bueno, eso es otra cosa. Pero no negociar, porque ustedes me dicen, pasivos, esperar su vencimiento, que sí, es cierto, yo puedo esperar el vencimiento de una deuda y cancelar ahí, o negociar anticipadamente. No tiene ningún tipo de sentido. Ya les aviso que en el examen, si me escriben eso, no van a salir bien, digamos, porque es una cuestión ni siquiera de teoría, acá no es, no leímos, es hasta de lógica nomás. ¿Sí? ¿Quién me va a ir yo no voy a ir a negociar la deuda? Che, te vendo mi deuda. ¿Quién me va a comprar una deuda? No tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces con los pasivos no aplica esta parte de negociación anticipada. ¿Bien? Entonces, estamos al cierre. El destino del crédito es su mantenimiento hasta el vencimiento. Ahí, el criterio de medición, anótense, va a ser lo que llamamos costo amortizado con tasa pactada, o va a dar lo mismo el valor descontado del flujo futuro de fondos a tasa pactada, que debería dar lo mismo al mayor del crédito menos el mayor de su regularizador, siempre y cuando yo haya devengado y haya registrado todo bien. ¿Sí? ¿Anotaron eso? ¿Puedes repetir, profesor, porque me quedé? Sí, lo que les decía es, si el destino del crédito es mantener hasta su vencimiento, el criterio particular de medición va a ser costo amortizado con tasa pactada, que va a dar lo mismo al valor descontado del flujo futuro de fondos a tasa pactada, que va a dar lo mismo a tomar el saldo de del mayor del crédito menos su regularizadora y hacer la resta como venimos haciendo, que va a dar todo lo mismo.
¿sí? Siempre y cuando hayamos devengado bien los intereses, hayamos registrado el pago de las cuotas, ¿sí? Obviamente. Ese es el criterio de medición. O costo amortizado o valor descontado, flujo futuro de fondos a tasa pactada. Ahora, ¿qué pasa si si mi intención es negociarlo? ¿A qué se medían los activos que iban a ser negociados en algún mercado? ¿Qué activos se negocian y se venden los bienes de cambio, ¿no? ¿Y cuál es el criterio de medición general? Costo de reposición o BNR para lo fungible. ¿Y eso cómo se llama? Valores corrientes, ¿no es cierto? Entonces, cuando el crédito se va a negociar, o sea, se va a negociar en un mercado, después del cierre, su criterio de medición va a ser el BNR del crédito. ¿Sí? Ese va a ser el criterio de medición. ¿Y qué era BNR? Bueno, BNR era precio de contado de venta, precio de venta menos gastos de venta, ¿no? Y ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿y cuál es el precio de venta del crédito? ¿Quién me dice a cuánto me compra el crédito? ¿Es algo que lo fijo yo? Yo digo, che, bueno, yo te vendo esto a tanto, mi crédito. ¿O quién me dice eso? ¿El banco? El banco. Y para decirme eso, ¿qué información me da? La tasa del mercado. Me cobro, más que darte una tasa de mercado, me cobra una tasa. El banco te va a decir, mira, yo te recibo esto, pero te aplico una tasa, un interés de tanto. Esa es la forma que tiene el banco de decirte, yo te compro esto a tanto. No te dice así, digamos, pero eso les hablo intentando establecer una analogía. Entonces, cuando se van a medir, cuando se van a negociar, se mide el BNR, y esto sí es pregunta de examen. ¿Y cuál es el BNR del crédito? Bueno, es el valor descontado, el valor futuro, ¿sí? Descontado, pero a la tasa que me cobra el banco, porque el banco va a hacer eso. Va a tomar el valor futuro y me va a descontar a una tasa. Me va a decir, bueno, hoy esto vence de acá a 6 meses. Hoy, con la tasa de interés que yo te cobro, vale tanto. Para eso va a descontar. ¿Estamos de acuerdo? La tasa de mercado en el momento que estoy negociando, profe. Claro, acordate que estamos al cierre y que no estamos negociando nada. La tasa de mercado vigente a ese momento de Claro, en el momento que voy a negociar. en el momento de medición, porque vos podés negociar 3, 4, 5 meses después del cierre. Vos estás al cierre, estamos viendo medición al cierre. Vos no sabés cuánta va a ser la tasa de mercado al momento que vayas a negociar. Tenés que aplicar la tasa que te cobre el banco vigente al cierre, al momento de medición. Ah, entiendo, en la fecha de cierre, digamos. Claro. Pero eso se mide al BNR, y el BNR es el valor descontado de flujo futuro de fondos, como dijimos hoy, no a la tasa pactada, sino a la tasa que me cobra el banco, y llamémosla tasa de mercado. ¿Sí? Entonces, acá sí va a haber una diferencia entre mi contabilidad, o sea, el mayor del crédito, y neto de su regularizadora, lo que yo tengo registrado. Va a haber una diferencia si yo comparo esa medición que tengo en libros con la medición periódica que estoy calculando. Va a haber diferencia desde el momento en que yo estoy devengando los intereses y calculando todo con una tasa que pacté con el cliente y el banco me va a cobrar otra tasa. Entonces, como son diferentes las tasas, obvio, va a haber diferencia. ¿Sí o no? En el primer caso que yo les dije no había diferencia porque siempre estoy usando la misma tasa. ¿Sí? ¿Me siguieron? Le estoy intentando explicar, hacer razonar de por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora. Asumo que ustedes están anotando lo que yo les digo porque nadie les va a decir, ni en ningún libro está.
¿Ok? Vuelvo a repetir. Cuando medimos el BNR, o sea, el valor descontado de flujo futuro de fondos, con otra tasa diferente a la que pactamos, o sea, con la tasa de mercado que va a ser diferente a la que pactamos seguramente, va a haber diferencia con el valor en libros. Y ahí sí voy a tener, y como hay diferencia, voy a tener que hacer un ajuste. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Todo eso que hablamos, vamos a ver si llegamos a hacer. Entonces, la medición inicial ya registramos. Esto es un crédito en cuotas, ¿sí? Entonces, vamos a calcular, vamos a armar este cuadrito de amortización del crédito, ¿sí? Que es lo mismo se hace para los pasivos, ¿sí? En donde yo tengo en un momento cero el valor de contado, ¿no? Los 45.000 pesos, ¿sí? Esa era la medición inicial, los 45.000 pesos, ¿sí? O sea, el valor de contado sin ningún tipo de interés de nada. Transcurrió un mes, ¿se acuerdan? Esto más o menos ya lo hacíamos. Transcurrió un mes, 30 de noviembre, la medición inicial es 45, la tasa de interés es esta tasa, este 3,61, la TIR, la tasa pactada. Estos son los intereses. Esta es mi cuota. Siempre la cuota es de 10.000 pesos. ¿Se acuerdan que eran 5 cuotas? ¿Sí? Y esto es un tema que lo van a ver bien en matemática financiera. La cuota, ¿qué hace? Una parte de la cuota paga los intereses y la otra parte de la cuota disminuye la deuda de valor contado. Eso hacen las cuotas. Las cuotas tienen dos partes. Con una partecita cancelan interés y con otra partecita cancelan el capital inicial. ¿Sí? Eso hacen las cuotas. Entonces, siempre es la misma cuota. Al finalizar este primer periodo, mi crédito vale la medición inicial más los intereses que se devengaron hasta ese momento, menos la cuota. ¿Sí? Esta cuota canceló estos intereses y canceló parte de este capital inicial, que son estos 8.371. Y la medición al final de este primer periodo es de 36.628, que se traslada al periodo siguiente. Este saldo calcula interés otra vez. ¿Sí? Este es un sistema de amortización francés. ¿Escucharon? ¿Sistema de amortización francés al menos? ¿Por nombre? ¿Nunca escucharon eso? Por nombre, sí. Bueno, este es un sistema francés. Sí, que la tasa, la cuota es fija, siempre fija, y los intereses se calculan siempre sobre saldos. O está el sistema alemán, que es lo mismo, los intereses se calculan sobre saldo, pero las cuotas son diferentes. Todos los meses varían, digamos. Bien. Entonces, aplicamos la misma tasa sobre esta medición, tenemos los intereses del segundo periodo, ¿sí? Y tenemos la cuota. Entonces, al finalizar este segundo periodo, el crédito vale lo que vale el arrastre del saldo anterior más los nuevos intereses menos la cuota que pagó estos intereses y volvió a pagar algo del crédito inicial. ¿Sí? Trasladamos al tercer periodo. Todo esto ya es nuevo ejercicio que por ahora no nos interesa, pero calculemos todo el cuadro y así vamos calculando. En total pagamos los 50.000 pesos, que era el valor futuro que teníamos que pagar, ¿no es cierto? Y acá están los intereses. 5.000 pesos. Profe, me quedó una duda. Sí. La amortización, que es la parte del capital que nosotros estamos cubriendo, ¿es la diferencia entre la cuota y los intereses? Ajá, ahí está. Cuota menos interés. Exacto. Sí, más o menos este cuadrito nosotros ya lo hacíamos desde la clase 1, ¿se acuerdan? Nada más que ahora agregamos las cuotas. Antes no lo hacíamos porque nunca vimos nada en cuotas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué les decía yo? Que esto va a funcionar todo bien si ustedes van registrando todo bien. Pues si ustedes registran mal, obvio, la contabilidad está mal, todo está mal, nada da con nada. ¿Sí? Entonces, nosotros ya hicimos la medición y cancelamos. Llegó el 30 de noviembre, pagamos la primera cuota, ¿sí?
Vamos a hacer, acá está todo en un solo asiento. Cobramos, perdón, esto es un crédito. Cobramos la primera cuota, caja, o el medio de cobro que tengamos, a deudores por venta, ¿sí? Los 10.000 pesos. ¿Ok? Y vamos a devengar en otro asiento, si quieren, esta primera parte. Intereses positivos a devengar a intereses positivos o a intereses ganados, ¿sí? Común, digamos. Nada muy raro, ¿se entiende? ¿Se entiende qué es lo que estamos haciendo? Sí, se entiende, profe. Bueno, diciembre lo mismo. Devengamos los intereses, este interés, y cobramos la cuota. Vienen, me pagan y disminuye el crédito, ¿no? Entonces, acá yo voy a hacer mi mayor. Deudores por venta, yo tenía 50.000 pesos, se pagaron 2 cuotas, el saldo que tiene la cuenta es de 30.000. Y los intereses a devengar, un segundito. Un segundo, por favor. Perdón. Bueno, entonces, les decía que registramos estos asientos que son más de lo mismo, lo que ya sabemos hacer. Vamos a mayorizar. El saldo deudor de los deudores por ventas es los 50.000 menos 2 cuotas que se pagaron, o sea, quedan pendientes 3 cuotas, ¿sí? De 10.000 cada una. Y los intereses a devengar son los intereses que yo tenía, los 5.000, acá, menos estos movimientos de acá, ¿no es cierto? Este y este. Mayorizar como siempre. Entonces, estos son los intereses que me faltan de vengar todavía. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la medición según mis libros hasta ahora? Va a ser deudores por venta, intereses a devengar. ¿Cierto? Tomo el saldo de las dos porque una regulariza la otra. Este caso va a estar restando el saldo del mayor. Uy. ¿Sí? Entonces, mi valor en libros es de 27, medición. Esta es la medición que actualmente tiene en mi contabilidad y surge de registrar todo como corresponde y de mayorizar. ¿Sí? Que es exactamente este número que tenemos acá. La medición al finalizar el segundo periodo, ¿no? Porque esto ya es nuevo ejercicio. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Alguien no entendió? Bueno. Entonces, llegamos al cierre, registramos todos los intereses nominales, ya sabemos que si en un contexto inflacionario hay que netearle la inflación, todo, pero bueno, eso ya es unidad de medida, estamos en criterios de medición. Vamos a aplicar criterios de medición. Entonces, vamos a suponer que este crédito, ¿sí? Este crédito que a mí me falta cobrar las cuotas que faltan, ¿sí? Yo voy a esperar a su vencimiento. ¿Sí? Voy a esperar a su vencimiento. Esa es mi política como empresa. Entonces, yo les dije
que cuando ese era el criterio, yo podía usar de criterios particulares el costo amortizado o el valor descontado de flujo futuro de fondos con tasa pactada TIR. ¿Sí? Y les dije que esto es medición particular, mejor dicho, criterio de medición particular, ¿no? Y les había dicho que esto me tenía que dar lo mismo que esto. ¿Por qué les había explicado eso? ¿Por qué me va a dar lo mismo? ¿Por qué me daba lo mismo esto que surge de mis mayores con estos cálculos que yo voy a hacer acá? Porque no cambié la tasa, porque esto yo calculé con los intereses, fui devengando con la tasa que pacté, con la TIR, tasa interna de retorno, y estos dos cálculos los voy a hacer con la misma tasa interna de retorno, con la misma TIR, con la misma tasa. Entonces, obvio me va a dar lo mismo porque no cambié la tasa. ¿Sí? Entonces, costo amortizado, ¿a qué es igual? A la medición inicial más los intereses devengados, ¿sí? Menos las cobranzas. Esto que tenemos acá. El costo amortizado aplica a pasivos. Ustedes en empresa de referencia tienen esto, pero del lado de un pasivo. Medición inicial más intereses devengados menos, en el pasivo no van a ser cobranzas, van a ser pagos. ¿Sí? Esto es costo amortizado, vuelvo a repetir, medición inicial más intereses devengados menos cobranzas para el crédito, menos pagos para los pasivos. Entonces, medición inicial va a ser el valor que definimos como medición inicial, intereses devengados, estos dos son los que devengamos, o los saco de mi contabilidad, ¿sí? ¿Ok? Son esos dos, menos cobranzas, estos dos, o estos dos lo mismo. Y ahí me da medición al cierre 27.593. Esto, ¿qué es esto? ¿Sí? Con lo cual me pongo a analizar la medición inicial medición periódica que tengo que tener, o al cierre es esta. La medición que actualmente tengo en libros es esta. ¿Hay diferencia? No. ¿Ajusto? No. Ya está bien medido. En todo caso, los intereses están nominales y tendré que netearle la inflación. Pero eso ya es otra cosa. ¿Estamos? ¿Me siguieron? ¿Sí o no? Sí, se entendió, profe. O al menos escriban en el chat, chicos, que no siempre los mismos me digan que sí entendieron. Bueno, ¿qué otra cosa dijimos? Que esto daba lo mismo al valor descontado de flujo futuro de fondos a la tasa pactada. A esto. ¿Sí? A ver, pensemos todos juntos. Valor descontado de flujo futuro de fondos. Estoy al cierre. ¿Sí? Estoy al cierre. ¿Cuál es mi flujo futuro de fondos? ¿Cuál es el flujo futuro, o sea, posterior al cierre, de fondos? ¿Qué fondos me van a ingresar a mí? ¿Dónde están acá? Y lo de las cuotas. Los del próximo ejercicio. El próximo ejercicio, ¿cuál? Esta columna, esta. ¿Cuáles son los fondos que me van a ingresar? El crédito final sería, profe. ¿Son las 3 cuotas que falta cobrar? Las cuotas. Ah, eso me va a ingresar. El flujo de fondos que yo voy a tener, el ingreso de plata. Flujo de fondos e ingreso de plata, chicos. El ingreso de plata que yo voy a tener es cuando venga este señor y me pague cada cuota, ¿o no?
quiero que ustedes razonen. Ese es el flujo de fondos. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, valor descontado de flujo futuro de fondos. Ya sabemos que el flujo futuro de fondos es este. ¿Y qué era el valor descontado? Que yo les dije que qué significaba hoy, también un compañero lo dijo. ¿Qué significaba descontar? ¿Qué operación había que hacer? ¿Qué es? Quitar el interés. ¿Cómo? ¿Cómo? Descontar el interés. Descontar el interés dividiendo, ¿no es cierto? Y cuando nosotros dividíamos teníamos que usar una tasa y elevar a la n, al tiempo, ¿no? Entonces vamos a guiarnos con este cuadrito. Cada una de estas fechas que vemos acá son las cuotas, ¿no? El flujo de fondos, ¿ok? Al 30 de noviembre cobramos una cuota, al 31 de diciembre cobramos la otra cuota, acá es el cierre, y después del cierre tengo estas tres cuotas. Yo no estoy al cierre, estoy acá, estoy en esta línea amarilla, se alcanza a ver, ¿no? Entonces, el flujo futuro, ok, el flujo futuro de fondos son estas tres cuotas, ¿sí? Entonces yo tengo que descontarlo, traerlo al cierre, porque yo quiero hacer la medición al cierre, entonces tengo que aplicar esa división que ustedes dicen, elevado a la n. ¿Cuánto va a ser n de esta primer cuota? 1. 1. ¿Por qué? Porque ahí Porque es transcurrió un un mes mes. nomás. Porque para atrás al cierre hay un mes. Ajá. ¿Cuánto va a ser n de la segunda cuota? 2. 1, 2. Y n de esta cuota, 3. 1, 1, 2, 3. Esto siempre hacen mal. Agarran y le elevan, no sé, cualquier cosa le elevan, no sé. Pero no así. ¿Ok? Entonces, valor descontado de flujo futuro de fondos es justamente ver el flujo de fondos que van a ser las cuotas y descontarlas a la tasa pactada, en este caso, elevado cada cuota a la n. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Medición tomando el valor descontado de flujo futuro de fondos a tasa pactada. Tengo las tres cuotas posteriores al cierre. Yo estoy al cierre. ¿Sí? Entonces, voy a calcular el denominador. Va a ser 1 más la tasa, la TIR, lo teníamos más arriba. ¿Sí? Elevado a la n. N acá es 1, es lo mismo. ¿Sí? Pongo 1 o no pongo nada, es lo mismo. Entonces, el valor descontado va a ser este 10.000 dividido ese denominador. ¿Ok? Acá yo estoy haciendo en dos partes. Entonces, los 10.000 llevado al cierre vale 9.650. ¿Sí? Cuota 2, 10.000. El denominador va a ser 1 más la tasa elevado a la 2. ¿No? Este valor me da. Cuota 3, la cuota elevado a la 3, 3 periodos, este es el valor. Sumo todo y como por arte de magia, me da 27.953, que es lo mismo al costo amortizado, que es lo mismo a la medición por cuentas representativas, que es esto que tenemos acá, que es lo mismo que puse acá, que es mi valor en libros, y que se cumple lo que yo les dije acá. Estos dos criterios con tasa pactada me da lo mismo que el valor en libros. Entonces, ahí analizamos, como siempre. Esta es la medición al cierre. ¿Cuál es mi valor en libros? Este. ¿Hay diferencia? No. ¿Ajusto? No, porque no hay diferencia. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor, se entendió. ¿Alguien no entendió? ¿Todos entendimos?
Bien. Vamos a suponer ahora, entonces, esta es la medición al cierre y no hay que hacer ningún ajuste. Con que yo haya devengado bien y haya registrado bien los pagos o los cobros, está todo bien. Mayorizo y tiene que chequear esto. Se tiene que coincidir todo esto, ¿no? Bueno. Vamos a hacer el cálculo de si al cierre yo el crédito lo tengo. Perdón, esto no quiero hacer. Yo al cierre el crédito lo tengo, pero tengo intención, yo estoy acá, tengo 3 cheques o lo que sea, 3 pagarés, lo que sea. Tengo la intención de ir al banco después del cierre y vender esto. Entonces dijimos que se medía al BNR, ¿no? Para eso necesito una tasa de mercado, que el ejercicio me dice que es 2,5, y tengo que calcular el valor descontado. Vamos a hacer así. Esto es cuando la intención es la de mantener hasta el vencimiento. Y esto, valor descontado de flujo futuro de fondos con tasa de mercado, es cuando lo voy a negociar antes del vencimiento, después del cierre, obvio. ¿Sí? Estos son los criterios de medición. Entonces ahora vamos a aplicar esto, lo mismo que hicimos acá, pero con tasa de mercado. No sé por qué quedó así, chile. Entonces hacemos el mismo cuadro. Tenemos el flujo futuro de fondos, después del cierre, el factor de descuento, ¿sí? Que es 1 más la tasa, elevado a la n, lo mismo, cambiamos la tasa, simplemente. Y el valor descontado y el total de la medición. Es lo mismo que hicimos, pero para el cálculo cambiamos la tasa nomás. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, ahora hacemos el mismo análisis que hay que hacer no solamente para esto, sino para todo. Esta es la medición al cierre, ¿sí? ¿Cuál es la medición que actualmente tiene mi contabilidad? Requisó un suma y saldo o mayores. Miro, me da esto. Justo en este caso, esto no tiene sentido en el sentido de que la tasa de mercado es menor a la tasa que yo pacté, digamos, entonces eso no se da, digamos. Pero supongamos que pasa, que la tasa de mercado es esta y es inferior, el banco me cobra menos que la tasa que yo pacté. Supongamos que es eso, entonces. Esta es la medición que actualmente tiene en mi contabilidad. 27. ¿Sí? Que justo es la medición del crédito sin negociar. Vamos a poner acá valor en libros. Mejor. Saco de los mayores. ¿Cuál es la medición que tiene que tener porque el destino es negociar antes del vencimiento? 28. Esta. ¿Sí? ¿Hay diferencia? Sí. Yo tengo que llevar de 27 a 28. Yo tengo que hacer algo para después mayorizar y que me queden 28. ¿Sí? ¿Qué diferencia tenemos? 606 pesos. ¿Sí? Algo yo tengo que hacer contablemente para volver a mayorizar y que el crédito deje de, cuando yo haga esta operación, el mayor del crédito menos la regularizadora, acá no me tiene que quedar 27, me tiene que quedar 28. Entonces tengo que hacer un asiento de ajuste, ¿sí? Entonces vamos a hacer un asiento así. En este caso, yo quiero que mi crédito valga más, ¿sí? Valía 27 en mi contabilidad actualmente, ahora va a valer 28. Esto generalmente va a pasar al revés, pero bueno. Mi crédito acá va a valer más. Entonces voy a reconocer un resultado positivo. Que más que intereses ganados, a mí me gusta llamarlo resultado por negociación de valores o de créditos o lo que sea. ¿Sí?
pero es un resultado positivo en este caso. Generalmente va a ser negativo porque el banco siempre me va a cobrar más que la tasa que yo pacté. Y como yo sé que la medición en mi contabilidad va a estar dado por su cuenta principal, neto de su regularizadora, voy a ajustar la regularizadora. ¿Sí? Ajusto la regularizadora. Intereses a devengar en este caso, por el mismo importe. ¿Sí? De tal forma de que yo, esto creo que está mal, de tal forma de que yo vuelvo a mayorizar los intereses a devengar y tenía los 5.000, tenía estos dos intereses que devengué, tengo este nuevo, el saldo es a devengar 1.439 y supongo, por acá yo lo tenía, este es el saldo de intereses a devengar con este nuevo movimiento, ¿sí? Entonces, mayor del crédito. ¿Dónde anda? Los 30.000, eso no se cambió. Mayor regularizadora, más bueno, ¿no? Ya sabemos cuál es. El saldo, ¿no? Como siempre. Valor en libros ahora nuevo, 28.560, que es la medición que yo calculé acá. ¿Sí? Acá sí hay que hacer un asiento de ajuste, porque yo devengué intereses con una tasa y estoy calculando la medición al cierre con la tasa de mercado, con que es diferente, entonces, obvio, va a haber diferencia. ¿Estamos? ¿Me siguieron? Sí, profe. Entonces, calculo el valor que tiene que tener, comparo con el valor que tiene, para eso miro los mayores y todo lo que ustedes ya saben, no solamente para el crédito, para todo es así. Y si hay diferencias, que en este caso la hay, hago un ajuste. Si no hay diferencia, como en el caso anterior, no hago ningún ajuste. Obvio, ¿sí? Acá hay diferencia, hago un ajuste. Tocando las cuentas del crédito, vamos a tocar la regularizadora. Para que, volviendo a mayorizar, me quede en la medición que yo dije que tenía que tener. Si me queda en otra cosa, está mal. Y básicamente esto es medición al cierre de créditos. Y todo lo que sea valor descontado con tasa pactada y costo amortizado con tasa pactada aplica a los pasivos. Con lo cual, en los pasivos no hay negociación y valor descontado con tasa de mercado. ¿Sí? Así que esto ustedes van a seguir dando mucho más profundo solamente con el profe, pero básicamente medición de créditos es esto. Y con esto ya están en condiciones de calcular inclusive la medición al cierre del pasivo que tienen con los cheques de empresa de referencia por ahí por diciembre, o noviembre, diciembre, no me acuerdo, que tienen varios cheques. Hay que hacer este cuadrito que vimos de amortización, ¿sí? Más de lo mismo de esto. ¿Alguna duda? Un segundito. Bien, vieron que fácil, no es muy complejo. Generalmente les cuesta muchos créditos, pero es esto, digamos.
Si ustedes lo razonan, no es muy difícil. Bien. ¿Estamos entonces? Bueno, chicos, entonces, si no hay más consultas, nos hablamos el martes que viene. ¿Sí? Cualquier consulta, al mail. ¿Está? Hasta luego, profe.